Ha terminado uno de los culebrones del verano, así que, venga, ha llegado el momento de hablar del fichaje de Ardon Jazari por el Milan. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh, lo había prometido y lo ha cumplido! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a YouTube. Ha llegado el momento de hablar de Ardon Jazari, hay que hablar del fichaje estelar a nivel económico, a nivel de traspaso del Milan en este mercado de fichajes. En un verano agitadito en Casa Milan, con nuevo director deportivo, con nuevo técnico, con un centro del campo completamente renovado y con más cositas que van a pasar, no tengo ningún tipo de duda. Todo ha girado en torno al fichaje de Jazari, de nuevo un culebrón entre Brujas y Milan que finalmente, principios de agosto, se ha resuelto con final feliz para el conjunto rosonero. Chicos, bienvenidos al canal, como ya sabéis, dejadme vuestro like, por favor, que es muy importante, no os cuesta nada, entráis, botoncito de like, suscribiros al canal, activar la campanita si no lo habéis hecho ya para nuevos vídeos. Mañana volvemos con la serie de mercado de fichajes y hablamos un poquito del Bologna de Immobile, Bernardeschi y compañía. Y dejadme vuestro comentario aquí debajo, ¿qué pensáis del fichaje de Jazari? ¿Es lo que necesita el Milan? ¿Sí? ¿No? Yo escribí hace unos cuantos meses un artículo bastante extenso en marca.com sobre Jazari, cuando estaba en el Brujas todavía, así que vamos a analizarlo un poquito, vamos a hablar un poco del futbolista suizo. Por cierto, tengo que decir que me gustan mucho las tres equipaciones que ha sacado este año el Milan. La amarilla me parece crema absoluta, hasta ahí puedo hablar. Bueno, vamos a hablar de Ardon Jazari, un fichaje que se ha cocinado a fuego lento, que parecía enquistado, pero que el lunes por la tarde, hora española, hora italiana, se empezó a resolver. El Milan subió la oferta y se acabó haciendo con el jugador suizo, internacional suizo del Brujas. Según fuentes no oficiales, aunque todo el mundo coincide, las cifras, estamos hablando de unos 34 millones de euros fijos más 4 millones en bonus, algunos de fácil cumplimiento, otros de difícil cumplimiento. Cobrará 2 millones más bonus por temporada y firma contrato hasta 2030. 23 añitos tiene Ardon Jazari, además cumplidos hace muy poco. Jugador con experiencia en Champions, internacional, como decimos, por la selección siempre competitiva de Suiza. Y, ojo, viene de ser el mejor futbolista en general de la Jupiler Pro League belga y de ser el mejor jugador joven al mismo tiempo de la Jupiler Pro League belga. Un futbolista que, bueno, ha pegado un boom brutal porque el Brujas lo fichó el verano pasado desde el Lucerna suizo por 6 millones y pues, ya hay que decirlo, que lo va a vender por 38 más o menos, si se cumplen los bonus, o sea, una multiplicación bastante grande, ¿no? En apenas una temporada, y un futbolista que ha crecido una absoluta barbaridad. Ahora lo vamos a analizar, ahora vamos a dejar claro que no es un Reinders 2.0, es un tipo de jugador, un perfil bastante diferente, y vamos a valorar un poco cómo puede encajar, cómo puede dibujar el centro del campo Allegri. Todo evidentemente suposiciones mías, simplemente conjeturas, y que, bueno, pues debatimos en comentarios si creéis que va a ser así, si creéis que no va a ser así. Pero mucha gente me pregunta sobre si voy a hacer vídeo de todos los equipos de la serie estos días. No voy a hacer de todos, voy a hacer del top 10, me quedan Bologna y me queda Como, porque es que no me sale rentable, chicos, hacer un vídeo de Udinese, por ejemplo. O sea, sé que habría gente que os encanta la serie A que lo vería, pero a ver, al final tengo que producir una mezcla entre cosas que a mí me gustan y quiero hacer y también un contenido que sea relativamente visto, porque si no al final no le saco rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, aún así os haré fichajes de equipos más modestos. No os preocupéis que vamos a hablar de cositas. Pero ahora estamos aquí en este momento para hablar de Ardon Jazari. Os pongo rápidamente un poco un grafismo de lo que fue Jazari de la temporada pasada. Jazari 24-25, más de 3.000 minutos en Jupiler Pro League, con el Brujas campeón, remontando al Genk en un final de temporada, no, perdón, con el Brujas segundo, el campeón fue Union Saint-Gilloise, pero con una remontada sobre el Genk, que era el líder, más luego además hay que decir más de 1.000 minutos en Champions League, donde el Brujas también hizo una muy buena competición, llegando a pasar incluso a la fase Liga. Es un jugador, como podéis comprobar, premium en lo asociativo, es el punto más fuerte que tiene, ¿no? Es un futbolista, más allá de que tiene mucho carácter, mucha jerarquía, es un futbolista
joven en el carnet de identidad, pero a nivel de madurez está por encima de lo que marcan los 23 años que tiene. Un futbolista bastante tranquilo y seguro bajo presión, cuando le presionan, cuando tiene que sacar la pelota, digamos que tiene bastante pozo y tranquilidad para no volverse loco. Jugador zurdo, que suele caer más al perfil zurdo que al perfil diestro, aunque es verdad que abarca mucho campo. Es un jugador que también puede recuperar balones. Muchos, a lo mejor aficionados del Milan, recordáis el partido de Champions fase Liga que jugó el Brujas en San Siro. Luego vamos a hablar un poquito de eso porque hay historia Jasari-Milan desde hace ya bastante tiempo. Y sobre todo es un jugador que en el aspecto asociativo es muy bueno, porque aquí estamos viendo grandísimos números en pases largos completados, un muy buen porcentaje de pase, buena construcción de expected goals y sobre todo progresión de balón. Es un jugador que la mayoría de los pases que realiza son progresivos, que rompen líneas. No es el típico jugador que mete pases paralelos y no es capaz de que sus pases avancen metros, que esto puede parecer una tontería, pero no hay tantos jugadores que hagan esto. Entonces se valora mucho, ¿no?, que tengas ese futbolista capaz de con un pase batir una o dos líneas. Es verdad que, ahora lo vamos a hablar, en el Brujas partía más como pivote regista, como el jugador que inicia la jugada, y aquí puede chocar con Samuel Ricci en ese punto. Vamos a ver un poco cómo lo conjuga Max Allegri. Es verdad que tiene llegadas, es verdad que ha marcado goles, aunque no es, insistimos, Tijani Reinders no es su punto más fuerte, y es cierto que debe mejorar en el aspecto defensivo, aunque hay que decir que la Liga Belga no es ni mucho menos el lugar en el que un jugador va a progresar a nivel defensivo, porque es un despelote ofensivo absolutamente tremendo, ¿no? Y sus partidos suelen tener muchos goles, muchas idas y venidas, los equipos se rompen y tal y cual. No digo que sean verbenas, pero digamos que se prioriza mucho más el fútbol de ataque. Tenía por aquí más grafismos que os van a ayudar un poco a entender qué tipo de jugador es Jasari. Aquí se puede apreciar, ¿no?, esos colores que os decía, como podéis comprobar tanto en pases, que es el azul, el aguamarina, podríamos decir. No, agua marina, bueno, agua estancada prácticamente, pues son percentiles bastante altos, esto comparándolo con jugadores de las 5 grandes ligas, centrocampistas de las 5 grandes ligas, y en el azul clarito, que esa asociación también tiene percentiles súper altos. Es verdad que pierde poco la pelota, solamente 0,27, cuanto más arriba es que menos la pierde, y es verdad que en el aspecto defensivo, pues insistimos, tendría que progresar, no es su punto fuerte ni mucho menos. Fijaos, si lo comparamos un poco con lo que es un jugador, sus números de la temporada pasada, lo comparamos con lo que es un jugador promedio, un centrocampista promedio de la Serie A, veis que a nivel de construcción es ampliamente superior a todo lo que se ha visto en la Serie A, o a mucho de lo que se ha visto en la Serie, a la media de la Serie A la temporada pasada. Es cierto que él juega en un equipo puntero, el Brujas, que es muy superior a la mayoría de los equipos de la Liga Belga, aunque bueno, en el Milan va a estar en una posición en la que el Milan debería ser superior a muchos equipos de la Serie A, pero como podéis comprobar, quitando el aspecto de tackles, presión individual, eficiencia aérea, donde es inferior a la media de la Serie A, que se juega un fútbol más físico, más táctico, podéis comprobar que en el aspecto asociativo es claramente un privilegiado y que va a llegar a un muy buen nivel en ese aspecto a lo que es el calcio, y ahí evidentemente va a conjugar tremendamente bien con dos tipos que hablan el mismo idioma que él, que son Samuel Ricci y Luka Modric. Quiero decir, son dos jugadores que a nivel asociativo también destacan. Os decía antes que no es Reinders, porque no es Reinders, y sin embargo, si os fijáis, es un perfil similar en el aspecto de asociación, siendo claramente superior Jasari, que es el radar azul, contra el radar negro, que es Reinders. ¿Qué pasa? Que este gráfico no muestra el aspecto ofensivo, pero he comparado yo un poco, pues evidentemente goles marcados, ocasiones creadas, disparos logrados, tal y cual, y Reinders, evidentemente, a ver, es que venía de marcar, no sé si fueron 15 goles la temporada pasada, ¿no? Quiero decir, era uno de los centrocampistas más goleadores del mundo. Entonces, evidentemente, es otro tipo de perfil, es un jugador más de control, de posicionamiento, de asociación, mientras que Reinders será un llegador de primerísimo nivel, y eso es lo que ha fichado el Manchester. Es decir, que no ha fichado un Reinders 2.0, obviamente además ha sido mucho más caro. Reinders costó menos de 20 millones, Jasari ha costado 40, ahora hablaremos del tema del precio.
pero es un perfil diferente lo que ha buscado el Milan. No ha buscado para la gente puede pensar, no, bueno, pues ya está, han traído un nuevo Reinders, pero no era así, no es ese tipo de jugador. Un poco para que os veáis, he cogido un poco el mapa de calor juntado los últimos 3 partidos que jugó con el Brujas en el playoff de la Jupiler Pro League, y como podéis comprobar, es un jugador que de izquierda a derecha está mucho en la base de la jugada, y luego cuando tiene que cruzar campo casi siempre se posiciona hacia el sector izquierdo. Es decir, podríamos entender, luego lo vamos a ver, un centro del campo con Yassari izquierda, Modric derecha y Samuel Rich en el centro del campo. Ahora lo vamos a ver, pero para que os hagáis una idea un poco es como está funcionando. Y luego la capacidad que tiene para crear ocasiones de peligro. Saca el balón parado, al menos lo sacaba en el Brujas en unas cuantas ocasiones, con una gran pierna zurda. Y luego, como podéis ver, hay mucho pase que rompe líneas y que va hacia adelante, que es progresivo y que acaba en una ocasión creada. Mucho balón al área, mucho pase filtrado, casi siempre hacia el sector izquierdo, más que hacia el sector derecho, por la zurda que tiene Yassari, que es un poco lo que intenta explotar en ese aspecto. Os voy a enseñar un artículo, ¿vale? Que saqué un poco a final antes del verano, ¿no? Cuando ya sonaba para el Milan Yassari, y para muchos equipos en realidad, porque una de las cosas que se ha contado es que, y que es verdad, ¿no? Que Yassari ha hecho mucha presión para fichar por el Milan, no se ha declarado parcialmente en rebeldía, ha perdido salida al Brujas, ha rechazado ofertas de otros equipos que a lo mejor podían poner más pasta, pero él quería ir al Milan. Y eso tiene su explicación. Que la vamos a ver ahora. Obvio, el Brujas es un equipo complicado para negociar, lo sabe el Milan por el tema de Ketelare, por el tema Yassari, pero lo saben muchos equipos. El Brujas siempre vende caro, no es una excepción. El Milan no es algo nuevo, siempre a todos los equipos que vean a fichar a Brujas de Premier, de otros países, tienen que gastar mucha pasta. Entonces es un sitio... Además lo sé porque yo he hablado con ellos cuando cubría la Liga Belga, cuando llevaba también jugadores, hablamos alguna cosa con el Brujas, hablé con Víctor Vázquez, que en su día ex canterano del Barça jugaba en Brujas y yo tenía muy buena relación con él, y me comentaba que salir de allí era muy complicado. Porque el Brujas tiene pasta y el Brujas vive una situación, un superávit económico que no necesita vender. Entonces, si vende a sus mejores jugadores, pues lo va a hacer a un precio bastante alto. Y es lo que ha pasado con Yassari. De aquí os quiero enseñar varias cosas de Yassari. Aquí le podéis ver con el MVP de la Jupiler Pro League y también el premio a mejor jugador joven. Mira, quería recalcar esto. ¿De dónde viene un poco ese milanismo, ¿no? de Yassari? Fijaos, Yassari se enfrenta al Milan en la fase Liga, pero él se enamora del Milan en 2011. A ellos se enfrentó en Italia en la fase de grupos de Champions. Y esto es un extracto de una entrevista suya que hace en HLN, que es uno de los medios belgas más importantes a nivel deportivo. Y dice: miré al frente y vi esa impresionante pared negra, la curva sur del Gran Milan. Me enorgullecía muchísimo estar allí. Piensas en tu madre, en la familia. De niño, una vez fuimos al Milan-Barça, 2011. Estábamos en lo más alto del tercer anillo, tenía 8 años. Desde ese día siempre ha sido mi sueño jugar en San Siro algún día. Y de repente estás ahí. Jugó como rival y ahora va a jugar como local. Yassari es un tipo con una historia curiosa, cuanto menos, como podéis comprobar. Os lo cuento aquí, la historia de Yassari os lo dejo en descripción, ¿vale? Por si queréis ir a leer el artículo, aunque muchos ya lo habéis leído. Es de resiliencia, ¿vale? Debutó con la absoluta de Suiza antes del Mundial de Qatar y jugó algunos minutos en aquella goleada de Portugal 6-1 ante Suiza. Sin embargo, llegar hasta la absoluta de Suiza y llegar al Brujas y llegar a este fichaje no ha sido un camino fácil, ni mucho menos para Ardon Yassari, porque lo cuenta él, nunca fui el niño estrella, el jugador que siempre, pues pasa en muchas canteras, no siempre hay un chico, 2 chicos, 3 chicos a los que se les echa el ojo pronto, se les potencia, no, Yassari iba como tapado. La mayoría de los jugadores que llegan al primer equipo ya tienen un contrato profesional. Cuando yo llegué al primer equipo, durante la pandemia, a los 18 años no tenía un contrato profesional. Después del debut volví a jugar con la sub-21 durante año y medio. El entrenador no me quería, simplemente no me veía, mientras que a otros jugadores se les permitió dar el paso. Y ellos mismos sabían que yo era mejor que ellos. A Yassari le llegaron las dudas y fijaos aquí, empezó a combinar, estoy siendo un jugador sub-21, hace relativamente poco, después de la pandemia. Empezó a combinar sus entrenamientos con prácticas de administración en una oficina.
¿vale? Así estuvo 4 años. Entonces todo cambió porque llegó Mario Frick y en enero de 2022 da el salto de una forma muy clara al primer equipo. Le dijo Mario Frick: ¿cómo es posible que el anterior entrenador no viera tus cualidades? Nunca más volvió a dejar el equipo y 9 meses después estaba con Suiza en el Mundial de Qatar. Bueno, pues ahí podéis ver, ¿no? Un jugador que del sub-21 del Lucerna parecía que iba a acabar como oficinista, pues ahora protagonizar un fichaje de 40 millones por el Milan, que eso también nos debe dejar un ejemplo, ¿no? De que el fútbol muchas veces no solo basta con el talento, y con el trabajo, que no dudo que lo diera el bueno de Yassari, sino con la suerte. Pero esto es como en la vida, y muchas veces la gente dice: no, es que cuando dices que un equipo en un partido ha tenido suerte, estás quitándole mérito. No, es que hay que tener suerte en todo, en el fútbol y en la vida. Y aquí ha pasado. Se encontró con Mario Frick. Mario Frick le gustó Yassari y por eso está hoy en el Milan. Si Mario Frick no pasa por Lucerna, igual Yassari hoy trabajaba de oficinista en una empresa suiza. Pues se hubiera retirado ya a lo mejor. Entonces, bueno, pues eso es una reflexión simplemente que quería dejar ahí. En Bélgica, por cierto, ya empezaron, y en Suiza empezaron a llamarlo el nuevo Xhaka. Y es verdad que tiene cierto parecido en el aspecto de que es el motor del equipo, la brújula, ese regista, ese jugador que controla todo, que se posiciona realmente bien, evidentemente 10 años más joven. Fijaos, decía Nicky Hagen, entrenador del Brujas: Ardon toma las decisiones correctas con el balón y es muy estable frente a la defensa. Un tipo además con temperamento, pero con una actitud muy positiva ante la vida, que también quiere trabajar duro para mejorar y mejorar cada día. Hombre, que es un tipo con temperamento, lo hemos visto plantándose para fichar por el Milan ante el Brujas. Así que, a ver, yo creo que futbolísticamente tiene muchas cosas. Eso es indudable. Eso es indudable. Pero es cierto que va a tener presión porque se ha pagado mucha pasta. Obvio, pues rápidamente nos sale la similitud por procedencia de Charles de Ketelare. Pero hay que decir que, por ejemplo, veía esta reflexión de Capello en Gazzetta hoy, y lo comentaba él mismo. Dice: algunos aficionados temen un efecto de Ketelare. Yassari parece de otra talla, sinceramente. No me refiero a talento, claro, sino a carácter. Aquí coincido completamente. Creo que Yassari, a nivel de carácter, a ver, de Ketelare a veces parece no pecho frío, pero un tipo helado, ¿no? Como mucho menos temperamental y sin ser latino Yassari. Bueno, puede ser latino Yassari en cierta medida porque es balcánico, de origen macedonio, el Mediterráneo está muy cerca. Pero quiero decir, Yassari se nota otro tipo de carácter que no tenía Charles de Ketelare. Y evidentemente de Ketelare tuvo un proceso, que es de Ketelare salió directamente de Brujas a Bélgica, él era canterano, de Brujas a Milán, él era canterano del Brujas. Yassari ya ha tenido que adaptarse a Bélgica, porque él venía de Suiza, y ahora se tiene que adaptar a Italia. Dice: eso es lo que me han dicho. Incluso viéndolo en el campo da la impresión de alguien que no le teme a nada. Hay que decir que Capello reconocía que solo había visto un partido. El belga nunca salió de Brujas, su ciudad natal. Yassari, en cambio, en suizo de origen albanés, macedonio. Dos situaciones muy diferentes. Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Al final es verdad que yo creo que puede tener más capacidad de adaptación Yassari de la que tuvo Charles de Ketelare, y también un perfil, yo creo, más moldeable y más adaptable a casi cualquier contexto de Yassari que el de Ketelare, que a lo mejor es un media punta, falso 9, que necesita de un contexto de jugar en un trecuartista que ya se lleva menos en el fútbol actual, ¿no? ¿Cómo va a jugar el Milan? Buena pregunta. Fijaos, vamos a poner aquí rápidamente un grafismo. He presentado varias opciones. ¿Dónde va a jugar Yassari en el Milan? Aquí ya el primer cambio, que es que Yassari tendría que estar en la izquierda y Modric en la derecha, ¿vale? Eso ya en vuestra mente tenéis que tenerlo. He puesto a Tekame también de lateral derecho, porque, bueno, se supone que va a llegar, pero tampoco sé si va a llegar para ser titular. Pero bueno, yo pongo por aquí porque la opción es ahora mismo Alexis, Saelemaekers, no hay mucho más. Entonces, solamente quiero hablar del centro del campo, en realidad. Coincido con que me parece uno de los mejores centros del campo que hay en Italia. O al menos uno de los que tiene más potencial. Me falta, sin embargo, algo de gol en el centro del campo. Salvo que se solucione con que los de arriba hagan una temporada impresionante y recuerden a la mejor versión de Leao, Pulisic y Santi Jiménez, sea Santi Jiménez del Feyenoord. Si esto pasa, pues que, o sea, no se va a echar de menos los goles que metía Tijani Reinders.
pero si los de arriba están a nivel de la temporada pasada, pues evidentemente sí se les va a echar de menos, ¿no? Dicho esto, en términos de control y de calidad, me parece difícilmente superable. Bueno, a ver, me gusta mucho el del Napoli, con Lobotka, McTominay, De Bruyne, Anguissa, creo que también es súper completo. Vamos a ver cómo revive el del Inter, pero sin duda alguna Milan-Napoli creo que ahora mismo para mí serían los mejores centros del campo del fútbol italiano. Este es lo que sería un poco mi once ideal, ¿vale? A expensas de saber el tema del lateral derecho, pero creo que sería muy compenetrable el mantener a Ricci como regista, porque creo que sí es esa posición la suya natural, donde se siente más cómodo, él mismo lo ha confesado. Yassari en el sector izquierdo, Modric con algo más de libertad en el sector derecho. Sin embargo, pues hay gente que tiene recelos con el estado físico de Luka Modric, aunque yo ya lo dije en su día, creo que es un muy buen fichaje, y pues a lo mejor la opción podría ser meter el mismo 11 con Fofana, que Fofana te puede dar un poquito más de recorrido. Sin embargo, este 11 lo veo muy conservador. Me refiero, como digo, tanto Ricci como Yassari son dos jugadores de posicionamiento, aunque Yassari se suele soltar en determinadas ocasiones, pero añadir a un tercer nombre como Fofana me parece que podría ser un equipo relativamente plano en algunos momentos. Y creo que Modric, que está muy acostumbrado en el Real Madrid, lo ha estado a jugar muchas veces cerca del área y a filtrar pases muy difíciles de filtrar, además de tener un gran golpeo desde la frontal, creo que ese perfil te hace falta. Y no lo sé, o sea, yo es que Fofana hubo momentos en los que me gustó la temporada pasada, pero hubo otros en los que no me terminó de convencer demasiado. Y luego lo ha probado en pretemporada y por qué no pensar en una especie de 3-5-2, ¿no? Es verdad que no me convence demasiado esa posición de Leao, pero bueno, pues sería simplemente mantener un poco el dibujo de tres centrales, un poquito más protegido los tres centrocampistas y con tres nombres atrás, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tienes opciones de plantear a Max Allegri lo que puede ser el Milan 2025-2026. Todo esto, insistimos, con el tema de Atecame pendiente, con ese posible intercambio Vlahovic-Malik Cho pendiente, o sea, puede moverse más, se va a mover más el mercado del Milan, van a pasar cosas, pero por ahora el fichaje de Ardon Yassari ya es una realidad. Obvio, se ha pagado mucha pasta, se ha pasado de 6 millones a 40 en una temporada por este futbolista, que es verdad que tiene el respaldo de venir de ser mejor jugador de la Liga Belga y mejor jugador joven de la Liga Belga, doblete para él. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo es que ya el mercado, ya es que los precios me parece, o sea, absurdo debatir sobre si un jugador vale esto o vale lo otro. O sea, ya no tiene sentido. Entonces, sí, puede parecer simplista lo que estoy diciendo, pero yo es que ya veo unas cifras que digo, pues ya mi único debate, mi único argumento es, estoy a favor de los clubes y que saquen la mayor cantidad posible de pasta, porque alguien la va a pagar. Y es lo que está pasando. Alguien la paga. Si no es en Inglaterra, es incluso en otros países. Así que bueno, pues están en su derecho. Y es lo que está haciendo, o lo que ha hecho el Brujas con Ardon Yassari. Chicos, dejadme vuestra opinión aquí debajo. Espero haber respondido a vuestras preguntas. Espero que os haya gustado o no mi opinión. Dejadme aquí debajo vuestro debate. ¿Qué es lo que pensáis? Pues ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita, darle un like enorme a este vídeo. Hasta la próxima.